feliz año. Qué bueno que podemos estar un año más para aprender y sobre todo, ¿verdad?, para ponerlo en práctica, porque no queremos crecer en un conocimiento intelectual, sino en un conocer al Señor. Y miren, de este tema, porque estamos en un nuevo año, es un nuevo tema, vamos a hablar de oír con fe. Esto nació en una palabra que el Señor me dio y lo compartí principalmente a las directoras de los grupos de las filiales de nuestra congregación Trigo y Miel. Y yo lo envié a una persona y luego lo enviaron y lo enviaron y lo enviaron y lo enviaron, quién sabe hasta dónde. Bueno, el Señor me dio otras cosas, tal vez algunos ya hayan escuchado la esencia del tema, pero el Señor me dio cosas nuevas y esta es una introducción al tema de oír con fe. Así que feliz año a todos los integrantes de los grupos Crece, a todos los encargados. Para mí es un gozo y un honor poder compartir esta palabra. Ok. El saber oír es una virtud. Si alguien es importante para ti, sus palabras también serán prioridad para ti. Y yo me encontré algunas cosas que me iban a ayudar, como lo siguiente. Descubrí que hablar es una necesidad, pero escuchar es un arte, ¿sí? Para con los demás y para con Dios. Porque todo mundo sabe hablar, pero pocas personas saben escuchar. Y me encontré una frase de una persona que no sé ni quién es, porque decía anónimo. Dice, cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo. Entonces yo creo que vamos a poner atención, ¿verdad? Este día, así que dile al que está al lado o a ti mismo, no te distraigas tú mismo. No nos vamos a distraer, vamos a aprender algo nuevo, vamos a escuchar. Yo creo que la mayoría conocemos este versículo y se los voy a leer. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, ¿sí? Que en estas clases que vamos a estar tomando, seamos prontos para oír, o sea, solícitos, poner atención. Tardo para hablar, o sea, no que no hable, sino que primero voy a oír para saber hablar. Tardo para hablar y tardo para airarse, porque a veces uno está escuchando y como no está escuchando bien, ya se enojó porque malentendió las cosas, ¿sí? Entonces no te enojes, ¿sí? Tranquilo. Esto es Santiago 1:19. Y en nuestras relaciones cercanas debemos aprender a escuchar. Esto ya lo sabemos. Y a veces, o más bien muchas veces, se generan bastantes malos entendidos por no saber hacerlo. Y pues vamos a empezar con el primero a quien debemos ponerle atención. Y para esto, pues nos vamos a ir al Evangelio de Mateo. Toda mi plática de saber oír con fe lo basé en Mateo 13. Pero como estamos hablando de oír, a ver si oyen esto. Me voy a ir al capítulo 12 del Evangelio de Mateo y lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, porque me llamó mucho la atención la claridad de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Vamos a oír bien, y con fe. Dice, por aquel tiempo, en un día de descanso, Jesús iba con sus seguidores por unos sembrados. Vayan imaginándose la historia. Ellos sintieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero cuando los fariseos vieron lo que hacían los seguidores, le dijeron a Jesús, ¿cómo no van directamente con la persona, verdad? Se lo van y se lo dicen a Jesús. Mira, tus seguidores, en la Reina Valera dice discípulos, están haciendo algo que está prohibido hacer en un día de descanso, en un día de reposo. Entonces Jesús les dijo, bueno, porque eran fariseos, ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Él entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes que se consagran a Dios, los panes santos. Y ustedes bien saben que no se permitía ni a él ni a sus compañeros comer de esos panes. Eran solo para los sacerdotes. Vamos a oír bien, sacerdotes.
¿O no han leído lo que dice la ley sobre el día de descanso? Ese día no se debe trabajar. Sin embargo, los sacerdotes del templo violan esa ley y no son culpables. Pero les digo que aquí hay algo más grande que el templo. Eso dice la palabra de Dios para todos. En la Reina Valera, ese versículo 6 dice lo siguiente: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mucho oído. Ustedes no habrían condenado a gente inocente si supieran el significado de lo que dice en las Escrituras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, espero que hayan puesto mucha atención y aprendan a escuchar. Hay una palabra clave en este pasaje. La palabra clave es sacerdotes. Dice, pues les digo que uno mayor que el templo. Yo quiero recordarles que en el templo había cierto lugar donde solamente podían ministrar los sacerdotes y había otro lugar más especial donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y aquí Jesús está diciendo, uno mayor que el templo, porque para los judíos el templo es sagrado, pero él está diciendo, uno mayor que el templo está aquí. O sea, ni siquiera sacerdote, está llegando a sumo sacerdote, ¿verdad? Lo máximo, pero vamos a ponerlo en sacerdote. Bueno, esa es la palabra clave que quiero que oigan con fe, palabra sacerdote. Seguimos, Mateo 12:38. Después, unos escribas y fariseos piden a Jesús que haga una señal. Y en el versículo 22 dice que, bueno, más bien, le piden que haga una señal. Pero resulta que un poquito antes acaban de ver la sanidad y la liberación de un endemoniado. Estamos en el mismo capítulo, ¿eh? Le llevan a Jesús un endemoniado ciego, mudo. Imagínense nada más no se podía. Endemoniado, ciego y mudo. Lo acaban de ver cómo el Señor lo sana, lo libera, lo hace hablar, lo restaura, y los escribas y los fariseos le piden a Jesús que haga una señal, que no es suficiente lo que acababan de ver y oyeron al mudo hablar. Bueno, escuchemos la respuesta de Jesús. Acuérdense que estamos aprendiendo a oír. Estamos en el 12:39 al 42. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Palabra clave, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y escuchen bien, y he aquí más que Jonás era profeta, más que Jonás, el profeta, está en este lugar. Para mayor claridad, traducción del lenguaje actual, versículo 41. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive se levantará y hablará contra ustedes para que Dios los castigue. Porque esa gente sí cambió de vida cuando oyó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Uy, espero que estén captando. Los fariseos primero se presentan y acusan a los seguidores de Jesús, a los discípulos, por comer espigas y todo eso. Y les dice que uno mayor que el templo está ahí. Y se está refiriendo a un sacerdote. Y no lo reciben. Ahora, en esta ocasión, está hablando a fariseos y escribas que piden una señal cuando acaban de ver la liberación y la sanidad de este hombre, que les digo, de endemoniado, mudo y sordo y todo lo demás. Y Jesús les está hablando de, yo les estoy dando mi mensaje y no cambian. Y Jonás les dio el mensaje a una nación pagana, terrible,
y oyeron el mensaje y cambiaron. Y entonces dice ahí, ustedes oyen mi mensaje y no cambian, aunque yo soy más importante que Jonás. Entonces les valió. Entonces yo quiero que vean cómo rechazan a Jesús como sacerdote, cómo rechazan a Jesús como profeta. Continuamos. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Quién era Salomón? Un rey. Ella venía para oír a un rey humano. Ok. Y he aquí más que Salomón en este lugar. No sé si se están fijando en lo que estamos oyendo y aprendiendo. Para mayor claridad, traducción del lenguaje actual, versículo 42. La reina del sur también se levantará en el día del juicio y hablará contra ustedes, porque ella vino desde muy lejos a escuchar las sabias enseñanzas del rey Salomón. Pero ustedes no quieren escuchar mis enseñanzas, aunque yo soy más importante que Salomón. ¿Mm? El rey. Y no escucharon. Ok. No escucharon al profeta, perdón, no escucharon al sacerdote, no escucharon al profeta y no escucharon al rey. ¿Sí? Él está hablando de todo lo que él es, porque seguía siendo, aunque todavía no era la manifestación de todo lo que nosotros ya sabemos que es Jesús. Pero a mí me llama muchísimo la atención que Jesús estaba mostrando y no ponían atención, no pusieron atención. Y cada vez que tú y yo abrimos, ahora sí, este libro, la palabra de Dios, Él está hablando. En ese tiempo, Jesús, pues era la palabra de Dios hecha carne y estaba hablando a la gente. Era para que pudieran poner todo el sentido y toda la atención. Bueno, el día de hoy nosotros tenemos la oportunidad de abrir este libro o tenemos la oportunidad de asistir a un grupo Crece y escuchar la enseñanza o tenemos la oportunidad de asistir a la congregación y oír la palabra y a veces no ponemos atención. Y resulta que rechazamos el mensaje de un sacerdote, el mensaje del profeta o el mensaje del rey. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el profeta de profetas y Jesús es el rey de reyes. Y ahora sí, un aplauso al Señor. ¿Verdad? Pero a veces no ponemos atención. Si tan solo supiéramos que al abrir este libro Él está hablando. Bueno, yo recuerdo una frase que cuando tuvimos una olimpiada bíblica que me puse a buscar un montón de frases de la Biblia y recuerdo la siguiente frase. La Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando se lee. ¿Mm? ¿Cómo ven? Por eso es importante orar antes de leer. Ahora, no te estoy diciendo una gran oración, pero Padre, voy a leer tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a entender. Algo corto. Y yo quiero decirles, algo que yo hago es que interactúo con la palabra y la oración. Estoy leyendo, ay sí Señor, sí, ayúdame Padre. Ay sí, y también ayuda a fulano de tal, tal, tal. Ay sí Señor, ay en esto, ay gracias porque ya lo superé. O sea, estoy interactuando con la misma palabra porque la palabra es una persona. Tengo que aprender a oír. Bueno, qué importante es poner el sentido. Qué importante es poner atención a la persona, ahora sí, más grande, más importante que existe, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Bueno, les voy a decir lo que sucede cuando no oímos bien. Cuando tú y yo no oímos bien, resulta lo siguiente. ¿Me acompañas al capítulo 13 de Mateo? Mateo 13. En el capítulo 12 vemos que no le hacen caso a Jesús. Entonces empieza el capítulo 13 de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, yo dije, bueno, ninguna palabra está de más. Todo tiene sentido. Aquel día, ¿yo cuál día? Como en la temporada que no le prestaron atención. Eso es lo que yo percibo en mi espíritu. Aquel día, en esa temporada, salió Jesús de la casa. Quiero que lo percibas en tu espíritu. Casa, congregación,
mi familia, lo mío, cuando no le prestamos atención. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se fue. ¿No lo escucharon? Él se fue junto al mar, donde fue muy accesible al pueblo. Y yo dije, Señor, yo no quiero que salgas de la casa, nuestra casa, por no reconocer quién eres y lo que estás hablando en este tiempo. Y yo dije, el no oír con fe, el no oír con atención sus palabras, hace que, pues no le estoy prestando atención. ¿Para qué me sigue hablando más? Dice ahí que se le juntó mucha gente, porque ahorita les voy a dar unos versículos hermosísimos. Bueno, tal vez al rato. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Imagínate esa escena. Los fariseos, los escribas, la gente que tenía el conocimiento de la ley, de donde venía la revelación, de quién era el que iba a venir, no oyeron con atención. Entonces Jesús se fue al pueblo, se fue a la gente, fue accesible, como hoy es accesible para nosotros. Bueno, y empieza la parábola de parábolas, la parábola del sembrador, que ya la hemos escuchado, y tal vez hasta de memoria te la sabes, pero si nunca la has escuchado con detenimiento, como lo vamos a hacer ahora, pues qué emocionante poder oír la palabra del Señor. Dice así, Mateo 13, del 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y me encanta cómo termina. Bueno, este bloquecito de parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. Es lógico, ¿verdad? Todos tenemos oídos, pero no todos ponemos atención. Entonces, como que cuando pone esa frase, te está diciendo, ¿tienes oídos? Pues úsalos. Pon mucha atención. Y cuando el Señor nos dice eso, nos está dando a entender, no solamente oigas la historia, ten oídos espirituales para oír más allá y ver qué es lo que te toca a ti hacer. Ok, Jesús habla de muchas cosas más y después da la explicación de la parábola. En el 18:23 dice así, oíd, así empieza, oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. O sea, pero yo ya la oí. No, dice, oíd pues. Fíjate bien, vamos a oír con otro sentido. Y aquí es donde yo quiero orar por ti tantito. Padre, queremos oír. No con estos oídos solamente, porque necesitamos esto también, estos oídos, pero necesitamos oír con el corazón, oír con los sentidos espirituales para captar tu mensaje. Podemos escucharte decir lo siguiente, oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Y así empieza. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿dónde oímos la palabra del reino? Bueno, tú la oyes cuando lees aquí. Por eso mi recomendación es que cuando tú leas la palabra, la leas en voz alta. Ahora está comprobado que si tú lees así, pues adquieres, como dicen, una lectura así superficial, vista de pájaro, rápido. Pero cuando tú te escuchas a ti mismo, algo sucede. Y aquí dice, cuando alguno oye la palabra del reino. Ahora, en aquel tiempo era muy difícil el acceso a que tuvieran los rollos de la palabra, los escritos. Entonces, muy pocos podían, pero iban a oír. Por eso está hablando de oír. Pero ahora yo tengo acceso a la palabra, pero puedo leerla en voz alta. Te recomiendo.
es importante para poner el sentido. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjate bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso de arrebatar es como quitar, como robar. Y sabemos quién es el malo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ok, pero me impacta porque dice que lo arrebata si ya fue sembrado en el corazón. ¿Cómo es eso? ¿Va a tener un acceso a tu vida? Bueno, en el Evangelio de Marcos dice, enseguida viene Satanás, porque tal vez alguien puede decir el malo, pues quién sabe quién será el malo. No, en el Evangelio de Marcos dice, enseguida que oyes la palabra y no la entiendes, ¿sabes qué? Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En el Evangelio de Lucas dice, viene el diablo, ¿sí? Y quita de su corazón la palabra. Yo en un tiempo oraba de la siguiente manera. Señor, yo doy esta palabra que no llegue solamente a la mente, sino que llegue al corazón. Porque si llega a la mente puede ser robada, pero en el corazón no. Pues sí puede ser robada. Estaba orando mal. Porque dice que la arrebata del corazón. O sea, esto es impactante para mí. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ya hay una labor, un trabajo. Ok. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo creo que la mayoría de nosotros, al oír el mensaje de las buenas nuevas, hay gozo. El saber cosas que desconocíamos, el saber que Él me ama, el saber que todo lo que Él tiene para mí, sus promesas, el saber cómo debo de orar, el saber que hay una familia en Cristo. O sea, todo eso me emociona. Y dice ahí, la recibimos con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Y ahorita se me viene a la mente tantas personas que yo he conocido que las veo con tanto gozo y que por verlas con tanto gozo y con tanto porvenir en Cristo, hay tanto futuro y de repente ya no están. Y yo dije, pero es que tal vez era esto. Eran de corta duración. ¿Por qué? Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, fíjate, no dice que a la mejor, dice que viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra del reino, la palabra que ahora es nueva para ti. Dice, luego tropieza. Ese tropiezo es ofensa, ¿sí? Caes, ya, te lastimaste. Quiero decirles cómo dice la Biblia viva, pero no hay profundidad en su experiencia. Y yo, uy. Y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas, porque aparecen, siempre andan por ahí los problemas, o las persecuciones por causa de las creencias, de lo que hemos creído, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. Ahora, quiero decirte que hay momentos en la vida cristiana donde no hay entusiasmo, no hay esa emoción y lo hacemos por convicción, porque yo sé lo que la palabra de Dios dice. Ay, es que ya no siento lo mismo. ¿Y qué? No es por emoción. Aquí dice que se desvanece y se apartan. Ay, pues ya no siento a Dios. ¿Y quién dijo que lo tenías que sentir siempre? Él es real, Él dijo que está, y punto. Ahí entra la fe. Bueno, ahorita les voy a desglosar un poquito más eso. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, pues este es el que oye, el que entiende la palabra, el que da fruto y el que produce. Fíjate bien, entiende, oye, entiende, da y produce. Y mucho. Ok. Estas 4 tipos de tierras
y de semillas. Bueno, la semilla es una, es la palabra. Las tierras son las diferentes. Los de junto al camino, los de pedregales, los de espinos y los de buena tierra. Estos 4 grupos tienen algo en común, que oyen la palabra. Ya de por sí es complicado oír la palabra, ¿no? Bueno, ellos oyeron la palabra. Así que se empieza por oír, pero eso no es suficiente. Quiero terminar aquí porque se me está acabando el tiempo, pero ahorita se me vino un milagro que hizo Jesús. No sé si recuerdan ese milagro cuando hay un ciego y Jesús le dice, le unta, creo que saliva o lodo, no sé, no recuerdo bien, pero ahorita se me vino. El asunto es que él va y se lava, y cuando se lava le dice, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y le dice, pues veo así como que los hombres, como árboles que caminan. Entonces vuelve a tocarlo y esta vez queda totalmente sano. ¿Qué hubiera pasado si él dice, no, pues ya veo poquito, ya sí déjame? Porque a veces nos conformamos con poquito y no la obra completa. Porque estos oyeron, todos oyeron, pero solamente uno entendió la palabra, solamente uno dio fruto y produjo. Porque el Señor a veces como que nos prueba. Ok, ya no estoy tan enfermo, pero todavía no tienes la salud. La Biblia dice, en la carta a los Hebreos, que hay cosas mejores. A veces nos conformamos con mejorar en nuestra salud, pero todavía no tenemos lo mejor. Entonces, cuidado, ¿eh? Y aquí nos vamos a quedar. ¿Sale? Bueno, espero que esto les aproveche y empiecen a tener hambre de la palabra y empiecen a destapar los oídos espirituales, porque este año tenemos que empezar con todo, a oír detenidamente y saber lo que Dios me quiere hablar, no lo que yo pienso, sino lo que Él quiere decirme. ¿Sí? Bendiciones.